Vamos a tener hoy la octava clase de este seminario, el cual pues no acabamos de salir de Segunda de Reyes, porque está muy rico esta historia, y si vamos a la tipología vamos a encontrar muchos tipos. Dios siempre actúa en cierta forma, con cierto idioma, con cierto lenguaje, y vamos a descubrir ahí que verdaderamente, así como Eliseo y Elías, yo estoy mirando realmente, Elías es un tipo Cristo, aunque era un profeta, pero él representa, por el carácter que él presenta, no es que sea Cristo, es un tipo, ¿ok? Entendemos lo que es un tipo, algo que es un carácter parecido. Y Eliseo representa a ese pueblo de Dios remanente que no le quita sus ojos al Señor. Hay mucho pueblo de Dios, hay pueblo de Dios que, bueno, son pueblo de Dios, pero llegan hasta un límite. Y la razón por la cual vemos nosotros cuando Elías ya, Dios había decidido hacer con él algo, y ya lo tenía decidido, él se había quedado sin siervo. El siervo no la hizo, porque el siervo que tenía Elías nunca se menciona ni el nombre, y sabemos cuando él vino todo desanimado de allá, huyendo de Jezabel, dejó al siervo en Betseba, y de ahí él se tiró a morir, se quedó solo. Yo digo, este siervo llegó hasta un punto. Ustedes recuerdan que cuando Eliseo le dice, quédate, y él dice, no te dejo. El siervo tiene que ser fiel a su amo, a su señor, hasta el último momento. Y el siervo que tenía Elías no fue así. Aunque nunca menciona ni el nombre, ni nunca se supo qué se hizo de ese siervo, solamente que Elías cuando bajó huyendo por su vida, porque pues Jezabel dijo que lo iba a matar. Y el siervo, por lo regular, lo que hacía es que apoyaba el llamado del profeta y solamente lo que era la ayuda, como vemos nosotros cuando Elías estaba pariendo la lluvia, que el siervo, es la única vez que el siervo se ve haciendo algo así, ¿no? Que le dice, ve allá a ver qué ves. Y él fue y vino y dijo, nada, vuelve. Volvió 7 veces, entonces la 7ª vez dijo, veo una nube del tamaño de la mano de un hombre. Y eso es lo único que se habla de este siervo. Bueno, ok, sirvió hasta un punto. Pero yo, mirando esto aquí, este estudio desde ese punto de vista, yo veo a un Elías muy desalentado, muy desanimado. Ustedes recuerdan que llega al monte Horeb, al monte Sinaí, al monte Horeb, y ahí él se echa a morir. O sea, él ahí pues quiere ver la presencia de Dios, algo que lo estimule, algo que lo levante, algo que lo fortalezca. Y es cuando el Señor se presenta en el siervo apacible y le dice, mira, traigo solución a tu problema. El problema tuyo es mi problema. Y entonces aquí voy a darte la solución. Vas a tener un siervo nuevo. Y un siervo que lo vas a encontrar allá al otro lado, no traje el mapa hoy, pero allá al otro lado, 200 millas. Allá al otro lado, 200 millas, tenía que él volver para atrás. Le dijo, sigue el camino otra vez de vuelta, pero ya ve con una visión. Podemos nosotros caminar con una visión más amplia. Cuando el Señor nos da la visión, no se nos hace nada 200 millas, ni 1000 millas, sino que él entonces ya tuvo fuerza, tuvo visión. Dios le dio realmente a un siervo que capaz, porque Dios sabe, Dios conoce a las personas y conoce los corazones. Entonces le dio ciertos mandatos. Le dijo, vas a tener ahora que ir a ungir a 2 reyes nuevos, al rey de Siria y al rey de Israel. Pero resulta que en Siria y en Israel habían otros reyes, y eso era un trabajo muy fuerte. Ir a ungir a alguien para ser rey, se estaba jugando su cabeza, porque eso no se podía usurpar el trono de nadie. Pero le da un trabajo para que él desarrollara, pero le da solución y le da fuerza, ¿sí? Sí, porque es que él estaba aquí y tenía que volver acá a buscar a Eliseo. Pero él estaba aquí en el monte Horeb, en el monte Sinaí. Tenía que volver a caminar 200 millas a puro pie. Pero cuando tú tienes la visión, así como cuando él comió la torta, le dio fuerza para caminar 40 días, así el Señor le dio la fuerza por la visión. Y entonces él, pues, yo digo, le pareció nada.
el volver otra vez. Pero bueno, vemos todo cómo se desarrolló en el momento que él recoge a Eliseo. No unge él en ningún momento, Elías no unge ni al rey de Siria ni al rey de Israel. Eso le toca a Eliseo. Entonces él tenía que preparar a Eliseo, porque Eliseo tenía un llamado de siervo, pero el llamado no se quedaba ahí, pero tenía que comenzar como siervo. La razón que él escoge a Eliseo, porque sabía que Eliseo era un hombre que le echaba todas las ganas, la verdad. Es un hombre que araba con 12 yuntas de bueyes. Era, pues yo digo, oye, me de veras que el trabajo de Eliseo, siendo pues, no, siendo un hombre de fuerza, un hombre de determinación, un hombre que, ¿cómo te puedo decir? Un empresario, iba a cambiar su papel de empresario para un sirviente. Eso no era algo fácil, pero como sabía que venía de Dios y conocía de Elías, a Elías lo conocía a todo el mundo. Y hasta inclusive, yo me imagino que el siervo antiguo que tuvo Elías no tenía muy buena fama porque dejó a su señor. Y él le echó todas las ganas. O sea, cuando lo llama el Señor, o sea, Elías pasa por al lado y le echa su manto, que ese es un símbolo de cuando tú llamas a alguien a un ministerio, ¿sí? O a un trabajo o algo importante. Él sabía a lo que iba a ser su vida, una vida de siervo. Posiblemente, por lo que dicen los teólogos, él estuvo como 6 o 7 años con Elías, aprendiendo sus maneras y su forma de hablar y sus formas de actuar. Tuvo un tiempo, 6 o 7 años. Y en ese tiempo, él no daba decisiones, él tenía que aprender a someterse completamente a Elías. Y aprendió las maneras de Elías, aprendió, pero él no se conformaba con lo que tenía Elías, él quería doble de lo que tenía Elías, porque él sabía lo que iba a enfrentar, porque él sabía que a él iba a tocar la parte de ungir los reyes, eso, no le tocaba a Elías. Y entonces este trabajo que realmente tuvo que enfrentar Eliseo, y yo me enfoco ahora en Eliseo, porque Eliseo nos va a enseñar mucho la forma en que nosotros caminamos o el llamado que tenemos, ¿sí? Porque Elías representa realmente, en este caso, el Señor, ¿no? Y nosotros los que miramos al Señor, como Jesús así mismo hizo. Jesús dijo, yo veo a mi Padre hacer y yo hago lo que mi Padre hace. Y yo veo, y quiero que vean este versículo porque el Señor lo dejó todo muy, muy claro, lo que era un siervo. En Juan 8:38 dice el Señor, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Yo hablo lo que he visto de Él. En Juan 5:19 dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si no lo ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, cuando Jesús habló estas cosas, estaba realmente mostrando algo que nosotros íbamos a tener que hacer. No era solamente ese patrón, ese molde, sino nosotros somos aquellos que tenemos que actuar igual que Él. Tenemos que ver qué realmente es lo que el Señor quiere, cómo actúa el Señor, qué hace el Señor, cómo camina, cómo habla, cómo hace todas las cosas. Aquellas cosas que necesitamos nosotros para desarrollar una vida en el Espíritu. Y esto fue una prueba para Eliseo, porque cuando Elías regresa ya con nuevos ánimos y nueva fuerza, él sabía, porque Dios le revela a Elías, que se iba a ir. Dios se lo revela, porque dice que el Señor que Él le revela a los profetas. Yo estoy segura que Él sabía, y hasta inclusive Eliseo sabía, porque cuando los profetas le decían, hoy quitan a tu Señor, dice, yo lo sé, cállense. Yo lo sé, cállense. Él sabía, porque él ya era un pichón de profeta. Él ya estaba entrenándose como profeta y el Señor tenía que empezar a enseñarle a través del caminar diario. Entonces, la prueba esta fue para Eliseo. Cuando ya ellos pasaron por todo eso, entonces el Señor llama a Elías y le dice, es necesario que vayas a Gilgal. Bueno, ya nosotros hablamos de eso la vez pasada, no quiero dilatarme mucho ahí, pero le dijo, es necesario que vayas a Gilgal. Sabemos que Gilgal es el lugar de inicio, o sea, es el campo de entrenamiento donde Josué entrenaba su tropa
para poder ir a atacar en Jericó, donde Josué hacía las estrategias porque Dios se las daba, y ahí se las daba, donde ahí se pusieron las 12 piedras tomadas del Jordán como un monumento, un recordatorio, fue en Gilgal. Entonces, la razón por la cual Dios le llama aquí, que aquí lo vemos como lo llama, vamos a ver en segundo libro de Reyes, capítulo 2, en el verso 2, y dijo Elías a Eliseo, quédate, primero, aconteció cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, donde Dios le explica, le dice, le revela que, pues que ya llegó el momento. Y entonces de ahí sale de ese centro de operaciones, era el centro de operaciones de Josué y siempre quedó como un tipo. Pero de ahí el Señor lo llama y dice, y le dijo a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Hay cada momento, yo digo que esto fue un tiempo de prueba para Eliseo, no fue que es que Elías quería que se quedara, porque ya eso pasó en Betseba. Digo, si el siervo de Betseba, que se quedó en Betseba, le hubiera dicho Elías, para mí que le dijo, quédate tú aquí porque yo voy a ir hasta el monte Oreb, voy a caminar 40 días. Y yo creo que el siervo dijo, mira, mejor me quedo aquí porque con este hombre todo desanimado, ¿quién va a caminar 40 días? No es fácil, ¿no? Pero le dijo, quédate aquí. Pero la condición que yo veo Eliseo que no se conformaba. Decía, no, yo no me voy a quedar en una posición de estrategia pues, sin visión. No, yo no voy a detenerme aquí. Yo voy a seguir a ver qué. Entonces, cuando ellos llegan a Betel, que Betel es la casa de Dios, quiere decir casa de Dios, que es el lugar del nacimiento, o sea, del nacimiento, donde comienzan todas las cosas, como le dijo a Jacob, vuélvete otra vez a Betel, al lugar de tu nacimiento, donde tú naciste, para que tú recuerdes la visión de aquella escalera, y para que tú recuerdes que hay un llamado sobre ti. Recuerden ustedes, estoy metiendo la vida de Jacob aquí, pero todo es símbolo. Y es el lugar en donde hay esa intimidad con Dios, en esa búsqueda de Dios. Es un lugar muy rico, muy bueno, muy maravilloso. Y entonces él le dijo, quédate aquí. Él le dijo, no me conformo con esto tampoco. Yo sé que la visión es más amplia. Y verdaderamente en esos 3 lugares donde él estuvo, son lugares muy confortables. Y mucho pueblo de Dios se ha quedado en ciertos lugares así. Se quedan en la parte de la estrategia, que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, o se quedan en el lugar de holy. No, hay algo más. Sí, porque hay algo más que el Señor quiere. Y por esta razón, entonces le dice, bueno, pues ahora entonces vamos a Jericó. Pero él se fue a Jericó. Ahora, Jericó, ese es el lugar, el primer lugar que el pueblo de Dios tuvo que enfrentar a un enemigo muy fuerte. A Jericó es la ciudad más antigua del mundo, la ciudad más amurallada, más preparada, más con más centinelas. Era imposible Jericó destruirlo, pero es la visión que da el Señor en cosas imposibles para que la fe se desarrolle. Entonces ahí se iba a desarrollar la fe. Vemos que cuando Josué, digo, ¿por qué no entraron por otro lugar donde había unas ciudades ahí, medias ahí? No, el Señor los introdujo por donde estaba la ciudad más difícil de tomar, porque Él tiene que desarrollar esa fe en nosotros. Entonces, cuando Él lo prueba y Él le dice, ahora mismo vas a ir a Jericó. Ellos llegaron a Jericó. Jericó, como les digo, es la ciudad, se llama la ciudad de la fragancia, o sea, es una ciudad, era hermosa, era la ciudad donde todo el mundo iba a veranear, porque Jerusalén es muy fría, pero Jericó es muy tibia, siempre hay un clima maravilloso todo el año. Entonces, era un lugar deseable, era un lugar que todo el mundo quería, es Jericó, un lugar cómodo, pero representa en sí algo, el reto que Dios pone delante de nosotros para nosotros vencerlo. Dios pone retos delante de nosotros porque tiene que probar nuestra fe. Y esos 3 lugares que los llevó no fue por causa de Elías. Esos 3 lugares el Señor permitió que fuera por causa de Eliseo. Por Elías, para que él reviviera las experiencias en esos lugares, para que recordara Gilgal que representa para ti, Elías, esto. Y qué representa para ti Betel,
Entonces, para que él reviviera todos los momentos que el pueblo de Dios vivió en esos lugares. Pero para Eliseo era también un reto, porque esos lugares eran característicos en los planes de Dios. Y él tenía que pasar por esa experiencia también. Cuando ellos llegan a Jericó, y entendiendo esto, porque quiero tocar un poco el punto de lo que es la servidumbre, lo que es un siervo realmente. ¿Qué cosa es un siervo? ¿Qué quiere decir? Para que él pudiera mantenerse fiel ahí, con él hasta el último momento. Recuerden ustedes que Abraham tenía un siervo, que ese siervo se crió en su casa y él lo tenía como un hijo. Él lo tenía como un hijo, fue el que lo mandó para escoger a la esposa de su hijo. O sea, era algo que era verdaderamente pues de gran valor, porque eran siervos fieles, como dice aquí en la Escritura, cuando dice buen siervo y fiel. Ante todo, has sido fiel, en lo poquito has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, el Señor usa y trata a nosotros como siervos para después tratarnos como hijos. Pero es que no dejamos de ser hijos, pero tenemos que tener una conducta de siervo. Por eso hay un momento que el Señor dice, ya no les llamaré más siervos, ahora les llamaré amigos. Pero el trato de nosotros con el Señor es un trato de siervo. En cuanto a la servidumbre, en cuanto a la obediencia, en cuanto al verle, no perderle de vista, en cuanto a todo eso, hay un parecido muy grande en lo que es ser siervo. Yo tengo unos cuantos versículos que tomo aquí, que tiene que ver con eso. Dice en Filipenses 2, 5 al 10, no vale leer todos los versículos. Filipenses 2, 5 al 10 dice que el Señor tomó forma de siervo, siendo Dios, tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres, pero en forma de siervo. O sea que Él vino a servir, no a ser servido. Él vino a servir. Jesús es el modelo nuestro. Él es el patrón, Él es el que se presenta para que nosotros le sigamos, ¿no? Y veamos cómo son sus maneras, cómo fue lo que Él actuó, cómo Él caminó, cómo Él se mostró, porque Él es el modelo. A todos los fieles el Señor les llamaba siervo. Yo veo que le decía a David, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos le decía mi siervo. David mi siervo. Y es más, cuando David hablaba, a Dios le decía, porque yo, tu siervo. Nunca le dijo no, yo, tu siervo, Señor. Siempre él se identificaba como siervo. Cuando hablaba con Dios, él se sentía como un siervo. Y siempre se sintió como un siervo. En el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento vamos a ver que habla siempre en ese carácter de siervo, pero en el Nuevo Testamento también. Cuando leemos en Hechos 2:18, dice, sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu. Hechos 2:18. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pedro da aquel mensaje donde explica que lo que está pasando, porque fueron llenos del Espíritu Santo? Mira. Y entonces es cuando dice, esto va a ocurrir en estos postreros tiempos, que derramaré mi espíritu sobre mis siervos y siervas. Derramaré mi espíritu. Y también en Hechos 4:29, dice, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Dice que lo hablen en esos aspectos. Cuando Pablo comienza siempre las epístolas, comienza diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo. Sí. Como dice, por ejemplo, en Gálatas 1:1, cuando dice Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, no de hombres ni por hombre, porque hay muchos apóstoles de hombres. Si alguien te pregunta algún día, ¿quién es tu apóstol? No se te olvide decir, Jesucristo es mi apóstol. No fulano, ni mengano, ni sutano. Porque eso eso es una doctrina nueva. Eso no es así. Si no, ustedes pueden leerlo ahí en Gálatas 1:1. Como dice, yo quiero leer esto porque hay que aclarar muchos conceptos en el pueblo de Dios, porque hay mucha presunción en el pueblo de Dios, desgraciadamente. Hay mucha presunción y todo eso se va a acabar. Porque el Señor dijo que todo eso se va a acabar. Babilonia se va a caer abajo. Pero hay que estar muy claro para que nada ni nada nos haga tambalear. Vamos a leer ese Gálatas 1:1. Dice, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos.
bien claro. Él habla bien claro. Y esto es muy importante entenderlo así. Si vamos a Filipenses 1:1, también dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Vamos a Apocalipsis 1:1. Y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Apocalipsis 1:1. Son algunos versículos que tomé así, hermano, porque es importante que entendamos realmente la posición de un siervo, qué cosa es un siervo de Jesucristo. En Apocalipsis 7:3 habla de aquellos que van a ser sellados, de aquellos siervos del Dios vivo. 7:3. Dice, sellando a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7:3. Todos fueron siervos antes de asumir una responsabilidad. Todos fueron siervos. Aprendieron a ser siervos antes de asumir una responsabilidad grande. Como el apóstol Pablo que decía, yo soy tu siervo, Señor. Y ahí comenzó a desarrollarse una vida en él. Así que esto es muy importante y tenerlo esto muy claro, ¿ok? Eres siervo y punto. Somos siervos y punto. Ahora el Señor, somos hijos. También somos hijos. Pero, las dos caras de la pues moneda. claro, somos hijos. El Señor dice, ya no los voy a tratar como siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora los voy a tratar como amigos. Y somos hijos. Hay muchos hijos que no tienen mucha relación con sus padres, que ni saben cómo son. Pero nuestra relación con el Padre tiene que ser una relación íntima. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo muchas estrategias en su pueblo. Hay una visión para su pueblo. Entonces, necesitamos saber esa visión que hay. ¿Bien? Eso tiene que estar muy claro. En Mateo 25:21 es cuando dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco tú has sido fiel. Me gusta mucho la gente cuando es fiel en las cositas pequeñas que para mucha gente eso, yo quiero cosas grandes para hacer. Si tú no eres fiel en lo poquito, nunca jamás vas a ser fiel en lo grande. Nunca. No vas a servir para cosas grandes. Sé fiel en lo poquito. Dice, y en lo mucho te pondré. ¿No es verdad? En lo mucho te pondré, si no eres fiel, entonces le dice, entra en el gozo de tu Señor. Porque cuando hacemos algo y sabemos que es lo que el Señor quiere, sea lo que sea, lo que sea que el Señor quiere, es un gozo tan grande como si hubieras hecho una cosa muy grande, ¿no? Y eso realmente, Eliseo ya estaba informado de los planes de Dios, siendo ya podemos decir un pichón de profeta, o siendo un sucesor listo para estaba a punto de suceder a su amo, en este caso a su maestro. Estaba a punto, ya sabía la responsabilidad que tenía, y él mismo estaba asumiendo esa responsabilidad, decidiendo. Por eso todas las veces le dijo, quédate. No. Le vuelve a decir después, quédate. No. Yo te sigo. Después no era solamente Elías el que le decía quédate, no, vinieron los hijos de los profetas. Hoy va a quitar a tu Señor de ti. Él dijo, sí, yo sé. Él sabía. Pero él tenía que ser fiel hasta la muerte. Yo digo, Eliseo representa un carácter tan tremendo porque él teniendo una responsabilidad, siendo un empresario, él tenía la responsabilidad y cuando Dios lo llama, él le dice, déjame despedirme de mis padres. Es responsable con su familia y responsable con el pueblo. Cuando llamó al pueblo, mató 2 bueyes, yo digo el principal que él araba, y mató los bueyes y hizo tremendo barbecue. Y con la yunta esa, con el yugo, hizo ahí la leña. Y le dio a todo el pueblo, o sea que él quemó las naves. Él dijo, ya yo no voy a más, nunca arar la tierra. Ahora mi trabajo va a ser de esclavo, un siervo. Digo, óyeme, ¿qué clase de corazón tenía este hombre? ¿Que pasar de empresario a siervo? A nadie le gusta eso. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús siendo Dios, siendo el poderoso, el soberano, dice, no estimó ser igual a Dios, como que aferrarse,
sino que tomó forma de siervo y llegó hasta la muerte. O sea que cambió lo máximo por lo que no servía, por nada. Pero dice, pero Dios lo subió y lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y lo subió a lo sumo, lo exaltó. Pero hizo más o menos, fue un descender, un descender, un descender. Y Eliseo fue un descender y vino a ser el siervo de un hombre. Es para que puedas identificarte con el carácter de este hombre. Él tenía muchos defectos. Él era calvo. Él sabía que los profetas no podían ser calvos. Él tenía sus cositas que él, si se ponía a medir, comparado con Elías, que tenía más pelo que no sé ni qué. No calificaba. No calificaba. Hasta se vestía con pelo de camello. No calificaba. Pero él, era tanto su amor y su deseo y su dedicación y su fidelidad, que eso venció todos los defectos que pudiera tener Eliseo. Eso venció todo. Él dijo, yo voy hasta donde hay, hasta donde sea, yo voy a estar ahí. Y fue cuando entonces, ya lo estamos viendo, en estos planes que Dios le da, lo lleva a Jordán. Ahí en Jericó, pues el Señor le dijo, no, aquí tampoco es. Ahora vamos hasta el Jordán. Y esto está interesante aquí en la parte esta de Jordán. Vamos a leer aquí en otra vez, segundo libro de Reyes, el versículo, capítulo 2, versículo 6. Sí, 2:6. Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Jordán quiere decir descender. Descender. Muerte también quiere decir, pero habla de descender. Y sabemos que Jordán es muy simbólico, porque Jordán fue el lugar ese donde ellos tenían que pasar con el arca y sabían que había que pasar a pie, porque no se podía poner el arca en un bote. No, el arca no se podía poner en un carro, ni en un bote, ni nada, había que llevarlo a pie. Y ellos tenían que pasar el Jordán. El Jordán no es un riecito ahí como el río de aquí del centro de San Antonio, que es una cosita así, no. Y se desborda por fuera y es muy regado el Jordán. O sea que es fuerte la corriente de Jordán. Y ellos tenían que cruzar ese Jordán a pie. Ahora, ellos no sabían. La estrategia de Dios era que Dios iba a abrir aquello. Pero ellos tenían que por fe. Entonces, el Jordán tiene muchos símbolos. Porque en Jordán fue donde apareció Juan el Bautista, ahí anunciando el reino. Y después vemos ahí comienza Jesús el ministerio en el Jordán, descendiendo, anunciando de que él era realmente que iba a establecer el reino, pero en la forma de una persona, porque nadie podía imaginarse que el Mesías iba a ser un hombre común y corriente, con todas las debilidades que tenemos nosotros. Ellos pensaban que iba a ser, pues sí, un descendiente de David, pero un poderoso. Se habían hecho ideas erróneas de cómo iba a ser Jesús. Y allí fue donde él comienza su ministerio. El Jordán tiene muchos tipos de Jordán. Y ellos llegan, cuando ellos van llegando a Jordán, dice, él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Porque él le dijo, te ruego, ya no, ni siquiera le dice, quédate aquí y yo voy a seguir. Él le dice, te ruego, te pido que te quedes aquí, de este lado, porque cruzar el Jordán aquí no hay propósito. Aquí es donde realmente estaba Judá, donde está Israel, está en este lado. El Jordán divide a todo lo que es Israel. No había propósito del lado de allá. Pero él se queda ahí en la orilla de Jordán y se va a la orilla de Jordán y le dice, te ruego que te quedes aquí. Él le dice, ¿tú sabes qué? No te dejo tampoco en la orilla de Jordán. Dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces fueron los dos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante, pero a lo lejos, como hay muchos que están todavía ya, no quieren acercarse a Jordán porque es muerte, no quieren descender, quieren ascender, quieren ser reconocidos, están en esa posición. Y son profetas,
son hijos de los profetas, pero no se acercan, no tienen la capacidad o no tienen temor, no sé. Pero hay mucho, esto tiene mucho simbolismo. Y ellos están, y ellos saben lo que va a pasar, pero ellos no saben la bendición tan grande que va a tener Eliseo por causa de esto. Y se pararon a lo lejos, pero ellos dos se pararon junto al Jordán. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Qué cosa? Yo digo, ¿sabría ahí Eliseo lo que iba a hacer este hombre cuando de buena primera vez que se quita la capa? Dice, ¿qué quiere hacer este? ¿Qué quiere hacer esto? Y la dobla y golpea las aguas y se abren las aguas y pasan en seco, seco, seco y cruzan el Jordán. Pues yo digo, ay Señor, a lo mejor tú no le dijiste a Eliseo lo que iba a pasar, porque cómo iba a cruzar Eliseo otra vez, verse en otro lugar, ¿verdad? Pero él cruza. Cuando él cruza, tomando Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a un lado y al otro, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga para ti, por ti, antes que yo sea quitado de ti. Entonces Eliseo le dijo, mira, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo sabía lo que él iba a enfrentar, hermano. Esto no fue un caprichito. Esto no fue algo de decir, ay, yo quiero tener el poder. Porque desgraciadamente hay mucho pueblo de Dios que quiere tener poder. Tú sabes. Y desgraciadamente quieren ser famosos. El poder de Dios no se puede usar para fama. No. Eso hay que tener mucho cuidado en eso. Él quería porque él sabía lo que él iba a enfrentar. Y él sabía que él iba a ser profeta en su lugar. Ese fue cuando Dios le llama y le dice, ya vas a tener un profeta en tu lugar. Va a tomar tu lugar, Eliseo. Él sabía que estaba en una escuela donde él iba a seguir, iba a asumir el cargo de Elías y tenía que estar capacitado. Entonces le dijo, yo quiero 2 veces lo que tú tienes. Yo no quiero desanimarme nunca. Ni quiero agarrar el tiempo que, como tú llegaste a un momento que te querías morir. Yo no quiero eso. Yo quiero el doble. Quiero algo que me capacite, algo que me fortalezca, algo que me dé fuerza. Porque voy a caminar y voy a hacer muchas cosas que voy a hacer, que Dios me ha mandado a hacer. Yo lo sé, ya me lo ha revelado. Pero yo quiero 2 veces lo que tú tienes. Elías le dice, eso es muy difícil lo que me has pedido. Pero sí lo vas a obtener, pero si no quitas tu mirada de mí. Tienes que verme cuando esto ocurra. Él no sabía de qué forma iba a irse, no sabía, pero no le quitaba la vista. Por eso no se la quitó ni en Gilgal, ni en Betel, ni en Jericó, y él nunca le quitó la vista porque él sabía lo que él quería. Y esto es muy importante que nosotros como pueblo de Dios sepamos qué es lo que queremos, cuál es la visión que Dios nos ha dado, cuál es la visión y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Ellos sabían, hermano, y ellos son parte de, podemos decir, del Antiguo Testamento, donde no se revelaba las cosas así. Yo creo que a ellos sí, porque Dios les dio a ellos una capacidad de entendimiento increíble, que ellos hicieron milagros muy parecidos a los milagros de Jesús. Era gente de fe, y gente que no frenaron en ningún momento la fe en ellos. Él le dijo, cosa difícil has pedido, pero si tú me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Y aconteció que yendo ellos y hablando, ellos siguieron compartiendo, pero ese no le quitaba la vista encima. Siguieron caminando, no sabemos qué rato y qué tiempo estuvieron caminando, pero no le quitó la vista de encima, y fue cuando viene el momento ese maravilloso que estaba pues Eliseo esperando, y en ese momento se manifiesta un fuego y un carro de fuego y caballos de fuego, y bueno, esa es la expresión que ellos ponen, como caballos de fuego, ¿sí? Allá atrás hay un dibujo de más o menos el pintor que lo hizo, la idea que él planteó, pero era algo tan diferente a lo que nunca jamás había visto, y él no quitaba la vista de esa maravilla que estaban delante de sus ojos. Y él mismo lo declara. Y él le dice aquí, aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos
y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, carro de Israel, todo, especificó todo, hermano. Ese no quitó la vista ni de los carros ni de los caballos. Yo digo, qué tremendo este hombre que es, persistente. Cuando anhelamos algo de Dios y lo queremos, persiste, hermano, el Señor te lo da. ¿Tú quieres eso? Por eso el Señor decía, y pedid el Espíritu Santo. El Señor no lo va a negar. Le va a negar, si un hijo le pide a un padre un pan, ¿le va a dar una serpiente? ¿Cómo no va a dar el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? O sea, lo que le pedimos al Señor, porque es algo que enriquece la vida espiritual en nosotros, ¿cómo Dios nos lo va a dar? Mira, con un gustazo tremendo te lo da. Pero cuando lo hacemos para nuestro propio egoísmo, para enorgullecernos o lo que sea, entonces el Señor es celoso. El Señor es muy cuidadoso de su gloria. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver que tenemos que estar parados realmente y entender cómo son los propósitos de Dios para la vida de sus hijos y qué quiere hacer con nosotros. Dice, y nunca más lo vio. Se quedó solo, solito, pero con la doble porción. ¿Ya para qué, verdad? Ya el poder del Espíritu Santo en él lo iba a capacitar a él para poder decidir, para poder entender, para poder escuchar el mensaje que Dios quería, porque Eliseo fue tremendo profeta, déjame decirle. Hermano, el doble de milagros hizo Eliseo. Y se encontró con situaciones dificilísimas, que Dios le dio una sabiduría tremenda para poder salir del asunto. Y guerra, Eliseo enfrentó situaciones pero difíciles, pero Dios le daba una estrategia que la vida de Eliseo yo no la había estudiado ni la había visto tanto como la estoy viendo ahora, que me he estado empapando más. No, hermano, es algo muy parecido a lo que Dios quiere con nosotros. Cuando dice, obras mayores que vosotros haréis. Elías hizo obras, pero Eliseo fue más. Jesús dijo, obras mayores, ¿se sorprenden? Eso no es nada, ustedes van a hacerlas mayores. Pero si nos detenemos en Gilgal, o nos detenemos en Betel, o nos detenemos en Jericó, y no llegamos al Jordán a descender, nunca vamos a poder hacer esas obras o ver la mano de Dios en cosas tremendas, en retos grandes que el Señor tiene preparado. Dice que Él prepara las obras de antemano. ¿Para qué? Para su pueblo, para que nosotros podamos hacerla. Y nunca más le vio, y tomando su vestido, lo rompió en dos. Su vestido siervo, él se vestía como un siervo, él era un siervo. Y agarró su vestido y dijo, hasta aquí, así como rompió las yuntas de bueyes, y así como hizo aquel barbecue, ¿verdad? Con aquellos bueyes y le repartió a todo el mundo, ahora se rasga la vestidura y dice, comenzó un ministerio nuevo. Y agarra aquel manto, que fue lo que le tiró Elías, y él se envuelve en ese manto. Y él comenzó, ya, desde ese momento, él supo que esa unción estaba en él, estaba sobre él. Dice, alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Ya él estaba del otro lado de allá. Ahora tiene que cruzar aquí. Ahora la fe empieza a ser probada. Porque cuando Dios nos llama, muchas veces decimos, caramba, cuántos problemas y cuántos. El Señor nos está enseñando a desarrollar una fe en nosotros. Y a veces nos ahogamos, yo la primera, porque aquí todos estamos así. Todos aprendemos, ¿verdad? Por pruebas por aquí, pruebas por allá, y esto, y victorias aquí, retos acá, pero así como Él desarrolla la fe en nosotros, porque ¿cómo lo vamos a tener? La primera prueba que tiene ahí Eliseo es que tiene que, pues no puede pasar un puente, no hay puente en el Jordán. Y ahí está, imagínate, dice, él no titubea. Él le agarra y hace lo mismo que hizo, lo mismo que vio hacer, por eso no le perdió de vista. La misma forma que hizo Elías, él le siguió. Así como dijo el Señor, ustedes sigan mi camino, sigan mis pisadas.
así como yo voy, me siga mis pisadas. Agarró y dice, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Que es el Dios mío. Esa es la primera prueba que tuvo. Él que lo creyó, hermano. Allá estaban los profetas los hijos de profetas por allá mirando a lo lejos, pero ellos no estaban viendo todo exactamente cómo estaba la cosa. Ellos veían de lejos que algo había pasado, pero no podían ellos calcular lo que ocurrió en el corazón de Eliseo. Eso solamente, cuando tenemos un encuentro con el Señor de esta forma, solamente nosotros lo sabemos. Es algo interno. Y es lo que fue una prueba tan interna, se sintió tan capacitado, con tanta fuerza, que digo, sería más flaquito o lo que sea, pero le cupo bien el manto de Elías a él. Y él empezó a usarlo, ¿sí? Dice, y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, del mismo modo que Elías lo había hecho, se apartaron a uno y a otro lado. Y pasó Eliseo. Comenzó su ministerio, ¿dónde? En Jordán, descendiendo. Ahí comenzó su ministerio. Ahí cuando él sabía que de ahora en adelante, pues, ya iba a enfrentar situaciones bien difíciles y ya no iba a tener a su maestro al lado. Pero el Señor nos está ejercitando, estamos aprendiendo. El Señor lo que nos está haciendo es ejercitándonos para cuando tengamos que dar el paso. A veces estamos solos, tenemos que hacer esto. No estés temblando pensando, no, la unción está sobre ti. La unción pudre el yugo, hace tantas cosas y nosotros tenemos que valorar esa unción en nosotros. Hay una doble porción. El Señor no da el Espíritu en medida, no dice, déjame darle un poquito a este y medio de esto y una mitad de este. No, ya Él lo da todo, Él lo dio todo, porque para esa razón Él murió, para repartir su Espíritu a todo. Ahora, de que querramos nosotros que se desarrolle en nosotros esa unción, ya eso es otra cosa. Hay quien lo tiene ahí medio dormido, ahí lo cuida mucho. Yo soy la ungida. No pasó así con Saúl, que fue ungido, profetizó y decían, Saúl también con los profetas. Estaban sorprendidos que como Saúl, si Saúl nunca se le vio una pinta de profeta y hasta se puso a profetizar. Pero Saúl descuidó la unción y la usó para su orgullo propio. Se llenó de presunción, se creía, perdió la visión y perdió el reino, aunque siguió reinando, pero terminó como un rey loco, haciendo cosas locas, y terminó yendo a ver una divina, terminó mal, no dejó testimonio. Después todos los hijos de Saúl, a todos los mataron, toda la descendencia de Saúl fue destruida, ahí menos aquel que quedó cojito, ¿verdad? Aquel que, Mefiboset, que fue el único que salió vivo ahí, y David lo recogió y le dijo, ahora vas a comer aquí a mi mesa siempre, porque yo le debo mucho a Jonatán. Y le perdonó la vida a ese muchacho que había quedado lisiado de ambas piernas. ¿Por qué? Y fíjense, quedó lisiado. No quedó una descendencia favorable en la historia de Saúl, porque no cuidó esa unción. Tuvo mucho descuido. Pero vemos aquí que Eliseo inmediatamente dice aquí, y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Ellos no sabían que una doble porción, ellos nada más que sabían, abrió el Jordán, el espíritu de Elías reposó sobre él es el que va a ser el profeta. Y vinieron a recibirlo y se postraron delante de él. A Elías lo tenían como lo máximo, hermano, porque Elías había enfrentado 850 profetas falsos de Baal, y eso no lo había hecho nadie. Y había hecho cosas tremendas, había parado la lluvia, había dado la palabra y había vuelto la lluvia, y hizo cosas tremendas, enfrentó al rey Acab, nadie lo enfrentaba. Y tenía renombre, él tenía renombre en todo Israel y en todo Judá. Lo conocían como el profeta que no tenía temor a nada. Pero ahora se postran delante de él y reconocen el ministerio en Eliseo. Solamente por esto que él había hecho, había abierto el Jordán. Yo veo a Jesús ahí entrando al Jordán. ¿Recuerdan ustedes cuando entra al Jordán y Juan lo ve y se asombra y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo?
Inmediatamente el Espíritu le dice a Juan, este es el Cordero de Dios. Y Juan lo esperó mucho tiempo en el Jordán. Juan no estuvo ahí una semana esperando por Jesús. No. Él llegó al Jordán y ahí anunciaba: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntense, bautícense cada uno ahí. Y él les hablaba. Y no aparecía Jesús hasta que un día apareció. Y ese día que apareció Jesús fue un impacto para él, porque Jesús tenía que aparecer en Jordán. Ahí comenzaba el ministerio. Ahí comenzó el ministerio de Eliseo. Así comienza el ministerio de nosotros. ¿Cómo? Descendiendo. Es un descender, es un morir. Como dice, ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya habéis muerto. O sea que es una muerte aparente, ¿no? Un negarse a sí mismo. Por eso dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús lo menciona bien claro. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso decía el apóstol Pablo, y no lo decía por fanatismo. Lo decía porque lo experimentaba, lo vivía, que Cristo vivía en él, que se sentía crucificado con él, que se sentía tan unido a él, que pues es lo más cerca que él podía decir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero ahí se encuentra en Jordán. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor, quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Recuerden ustedes que Elías se desapareció cuando anunció que no iba a llover. Elías se desapareció y se fue al arroyo de Querit. Nadie sabía de Elías. Dice que habían revisado todo Israel buscando a Elías. No aparecía. Ellos creían que Dios agarraba y ¡pum! Pues sí, porque nadie sabía dónde Elías. Elías era muy famoso, muy conocido. No se podía esconder, pero el Señor lo escondió en un arroyo y los cuervos venían y le daban comida. Entonces nadie imaginarse que tuviera un arroyo. Ahí viven. Y después lo escondió en casa de una viuda, en Sarepta de Sidón, porque en Sidón, esos eran pueblos horribles, esos pueblos, como el Señor dice, si en Sidón hubieran hecho los milagros que se han hecho aquí, ya hace rato que se hubieran convertido, porque Sidón era un pueblo muy incrédulo. ¿Quién iba a pensar que Jesús, que Eliseo, Elías, iba a meterse en Sidón? Nadie. Y allí estuvo, en casa de una viuda, menos. Entonces, ellos creían que el Señor hacía milagros ahí con Elías, que lo llevaba por aquí, que lo echaba por allá. Y no, es que el Señor sabe esconder a sus hijos en su preciso momento. Entonces le dice, hay que buscarlo porque a lo mejor el Espíritu de Dios lo va a dejar tirado por algún lado. Eliseo le dice, no vayan, no está. Mira, Eliseo sabía que Elías había sido destinado para que un día iba a encontrarse con Jesús en el monte de la Transfiguración. Que por eso no estaba allí, ni lo habían echado en ningún lado. Él sabía, profeta, era un profeta. Dice, bueno, ¿y por qué este hombre tiene que irse así? ¿Qué pasó? No, porque el Señor tenía un plan. Y después lo vemos a Elías, allí, en el monte, en la Transfiguración con Jesús. Y con Moisés. Muchas iglesias, o sea, muchas doctrinas ponen esto que le pasó a Elías como el rapto. No, hermano, no puede ser. Porque quedaron 7,000 mejores que Elías. Y según nos ha enseñado nosotros el rapto, es que aquí no va a quedar nadie bueno, todo el mundo lo bueno se va. Entonces la doctrina no compagina con la verdad que está aquí. No es un principio. O sea, tiene que ser que se hubieran ido todos, los 7,000 y Eliseo también. Ellos dicen que esa es la doctrina del rapto. No, les digo porque muchas veces viene el tropiezo en eso, decir, si se fue un carro de fuego, pues miré yo también, con zapato y todo. No, porque hay mucha controversia en el pueblo de Dios, pero el Espíritu de Dios es el que enseña, el que tiene que enseñar estas cosas, porque si no es falso. Por eso Él le manda a que lo busquen. Él le dice, no lo busquen, que no es así como ustedes creen. Ahí viene una controversia entre los hijos de los profetas y el profeta. El profeta representa al remanente, el pueblo que el Señor está levantando ahora, que son millones, son miles, que son los que quieren ahí acercarse, ahí donde, como dice el canto, donde fuego arde,
que quieren acercarse ahí, que están cerca de su trono, aquellos que buscan el Cordero por donde quiera que el Cordero va y conoce los pensamientos de Dios. Son tipo, vamos a poner, tipo Juan, que se recostaba en el pecho de Jesús y él escuchaba todo. Y le preguntaban, Juan, ¿qué dijo? ¿Quién dice que te va a entregar? ¿Quién dice que va a entregarlo? Porque Juan oía todo. Ahí tan cerquita de Jesús, todo lo oía Juan. Y entonces, pues sí, entonces le preguntaban a Juan, ¿y qué dijo? Porque escuchaba. Entonces, Eliseo representa ese pueblo. Eliseo es un tipo remanente, un tipo pueblo de Dios que quiere escuchar la voz de Dios, que quiere ser preciso, que no quiere ya escuchar fábulas, que ya está cansado de fábulas, que quiere escuchar realmente lo que es verdadero, aunque sea cosas muy responsables. Porque el Señor, conocer las cosas que hace el Señor, hay mucha responsabilidad. Te da, dice, el mucho conocimiento da dolor. Porque uno ve la condición del pueblo de Dios, uno dice, Padre, cuánto es mentira y cuánto engaño y cuánta cosa, Padre. Y a uno le duele eso. Pero ¿qué puede hacer? Interceder, ponerse en la brecha, ¿verdad? Como dice, y buscaba a alguien que se pusiera en la brecha, dice el Señor, para defender al pueblo, y no encontré a nadie. Lo ponemos en la brecha para que el Señor despierta el espíritu de Elías en el corazón de la gente, despierta ese celo, porque él tenía un celo. Él lo decía, tengo un celo por Jehová de los ejércitos, porque han matado a tus profetas y solamente quedo yo. Y fue cuando el Señor lo consoló, le dijo, no, mijito, quedan 7,000 mejor que tú. Y ya lo consoló, lo animó. Y eso nos anima a nosotros, de que hay muchos que verdaderamente están buscando el reino, pero lo están buscando de todo corazón. Y dijeron, pero ellos lo importunaron hasta que avergonzándose, dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días. 3 días estuvieron buscando a Elías por todo ahí, toda esa parte de la zona de Jordán y todo. 3 días rebuscando y no encontraron a Elías. Y Eliseo pues dijo, deja que lo busquen, bueno, ¿qué voy a hacer? Llega un momento, hermanos, cuando hay tanta fábula y tanta cosa en el pueblo de Dios que uno tiene que decir, bueno, sigan con su fábula, un día se van a dar cuenta que no es así. Como cuando a nosotros nos dijeron, la sanidad ya pasó, eso es de otro tiempo, cuando el tiempo de Jesús. Y nos decían, ya eso pasó, esto pasó, y bueno, ¿y ahora qué hay? Ahora nada más que es anunciar el evangelio para que la gente salve. Bueno, pero el Señor decía que sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán. Y esos versículos, no, eso no está muy seguro ahí. Eso es Marcos 16, no, eso todavía no. Y entonces te quitaban toda la efectividad de la palabra. Y decía, pero entonces, lo hacían uno titubear. Pero cuando uno dice, Señor, enséñame tú, ay, mi madre, el Señor te enseña. Cuando dice, Señor, no me conformo. No me conformo ni con Gilgal, ni con Betel, ni con Jericó. Yo quiero ir a Jordán. Yo desciendo y tú eres el único que me puede ascender. De ahí, el único. Entonces ahí el Señor te empieza a revelar y te empieza a consolar. Porque verdaderamente necesitamos consuelo en este tiempo que estamos viviendo. Lo buscaron 3 días, pero no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no les dije que no fuesen. Comienza ya la autoridad del profeta. No les dije. Pero, hermano, verdaderamente hay momentos que el pueblo de Dios es muy terco. Hay terquedad. Entonces uno tiene que decir, bueno, te vas a convencer. ¿Te vas a convencer? Yo no voy a pelear eso. Eliseo no peleó eso. Eliseo pudo explicarle, decir, siéntense ahí, les voy a explicar la cosa. ¿No? Porque no iban a entender. Ellos tenían que aprender, esos hijos de profeta tenían que aprender a lo que Dios, el reto de Dios, las estrategias de Dios. Y eso no se puede explicar. Eso solamente se explica porque el Señor lo pone en tu corazón y te enseña. Por esa razón ellos no pudieron entender. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Comenzó ya el trabajo.
No más que el Señor empiece, ya comenzó el trabajo. Mira, Señor, la tierra está, como le dice, las aguas están contaminadas, pero la tierra está estéril porque el agua está contaminada. ¿Qué podemos hacer? Mira, verdaderamente hay mucha agua contaminada, porque dice que ese dragón arroja agua sobre la mujer, sobre la iglesia, pero la tierra trae el agua, que son las palabras, doctrinas falsas, vientos de doctrina, cuántas cosas que ha detenido al pueblo de Dios en Gilgal, quizás o en Betel, y ahí se han quedado cómodos, como muchas veces nosotros hemos visto cuando hemos enseñado el tabernáculo, que hay mucho pueblo de Dios que le gusta los atrios, y están felices en los atrios, porque los atrios todo es a la luz del sol, y hay un ministerio pues de llevar las ovejitas, llevar estos animalitos, y ahí pues hay gozo, ahí, como decía David, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Era un lugar agradable, pero el Señor quería que se introdujeran más adentro. Así como las aguas salutíferas, igual. Entra las aguas, me dan hasta los tobillos, no entra más hasta la rodilla, no entra más hasta el lomo, entra más, nada. Y es cuando empieza a ver los árboles, aquellos árboles que sirven para sanidad de las naciones, y comienza a ver una maravilla, Ezequiel. Pero mientras no nade y no se introdujera en aquellas aguas, no podía descubrir eso. Entonces, estamos descubriendo cosas tremendas a medida que nos introducimos. Y mientras caminamos más, no nos detengamos, hermano. Por eso decía el apóstol Pablo, no mirando hacia atrás, sino seguimos adelante a la meta. Dice, no que yo lo haya alcanzado, decía el apóstol Pablo, sino que prosigo, yo no paro. Muchos dicen, bueno, hasta aquí llegué porque ya tengo bastante conocimiento. Hermano, hay tantos misterios que tienen que ser revelados. Hay tantos misterios que el Señor dice, guardó los misterios para revelarlo a los hijos. Y aquí están los hijos diciendo, no, Señor, me conformo con un misterio. Cuando Él tiene los misterios ahí para que se revelen a los hijos. Y han sido destinados para los hijos. Entonces, que no nos detengamos, que hoy te da esto el Señor, indaga, Señor, revélame, ¿qué cosa es esto? Yo ahora entiendo que Eliseo está representando ese pueblo de este último tiempo. El pueblo que verdaderamente está escuchando directamente de Dios, que no ha quitado su vista o su mirada del Señor. Ellos aprendieron con Jesús. Los apóstoles vivieron 3 años y medio con Jesús y veían las maneras, cómo Jesús hablaba, cómo se dirigía, cómo sanaba, y ellos aprendían. Cuando ya ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ya no tenían ahí a Jesús, pero lo tenían en su corazón ya. Y ellos podían recibir el mensaje y poder hacer las cosas que Dios quería que hicieran. Pero tuvieron un tiempo de aprendizaje. Yo estoy haciendo, podemos decir, una asociación, ¿no?, entre Jesús y los apóstoles, y en este caso Eliseo. Y yo creo que es hermoso lo que ocurrió aquí con Eliseo y Elías. Bien, vamos a terminar aquí en este versículo. Entonces él dijo, tráeme una vasija nueva. Ahí el Señor le empieza a decir, pide una vasija nueva, una vasija que no haya sido usada. Estas estrategias tan extrañas que hace el Señor, ¿verdad? Y ponle en ella sal. Ponle en ella sal. Todo esto son símbolos, porque todas las ofrendas tenían que tener sal. Somos la sal de la tierra. El Señor dijo, yo soy la sal de la tierra. Y dice, y la tierra sin la sal es desabrida, no tiene sabor, ¿no? Dice, ponle sal. Se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas que estaban contaminadas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. Fíjense que ahora empieza el ministerio de la palabra. Yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Mira, a mí el Señor me mostraba en esto que verdaderamente podemos tener poder sobre tantas palabras de muerte que ha venido sobre el pueblo de Dios y palabras de mentira. El Señor sanó esas aguas. No tenemos que tener temor al agua que el dragón pues derrama. Dice que echó un agua sobre la mujer. Lo vemos nosotros aquí en Apocalipsis. Y el agua, dice, arrastró. El agua es la palabra
la palabra falsa, la palabra que no produce nada y arrastra. Dice, pero la tierra tragó el agua. Toda naturaleza de tierra, naturalmente natural, traga cualquier agua. Por eso hay tantos movimientos de tanta en el pueblo de Dios. Dice, muchos movimientos de doctrina, esto, y muchos son movidos por esto y por aquello, y ahí se detienen. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que actuar, hermano. Vamos a sanar esas aguas. Damos esa palabra, que esas aguas tienen que sanarse. Le dice, y fueron sanas las aguas hasta hoy. Hasta hoy se sanaron las aguas ahí. Por la palabra y por la sal que le echó Eliseo. La sal es lo que le da sabor a cualquier cosa. Tú puedes hacer la comida más suculenta del mundo si no le echas sal. Yo me acuerdo una vez, estaba Xiomara y Enoch en mi casa, y Xiomara había hecho unos frijoles negros y le había echado no sé cuánto sazón y no sabía nada. Dice, yo no sé, qué raro, no le había echado sal. Y yo le pregunto, ¿usted no tiene sal? Se le echó un poquito de sal. No, hombre, todo sabor, fue riquísimo. Pero le faltaba lo básico. Y la sal representa realmente esa gracia de Dios y tiene que ver con el Espíritu de Dios también. Dio la palabra, ahí comenzó él a dar la palabra y la palabra de él tenía pues un valor increíble porque venía saturada con esa doble porción. Ahora, ¿tú crees que nosotros no tenemos la doble porción? Sí, yo lo creo. Sí, yo lo creo, yo creo que sí. Pero si nosotros decimos, ay no, yo creo que no, porque mira, ayer yo tuve un mal pensamiento, no hermano. No, sí, porque nosotros enseguida evaluamos y decimos, no, yo no, yo creo que no. La garantía de nosotros es que el Señor nos lo dijo y la garantía de nosotros es que Él murió para derramar su espíritu sobre toda carne. Y le tenemos que creer a Dios, tenemos que creerle a Dios. Dice, después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, de ahí fue a Betel, de Jericó, salió a Betel, volvió otra vez al mismo lugar y vamos a Betel y se burlaban diciendo, sube calvo. Tú sabes, era calvo el hombre. Empezaron a gritarle, sube, igual que Elías. Ellos creen que también iba a subir como Elías. Comenzaron a burlarse. Y mirando él atrás, los vio, los maldijo. Le dio una palabra en el nombre de Jehová. Él tenía que mostrar el llamado de él. Era un llamado, claro, no vayas a maldecir ahora tampoco porque te dicen, él tenía que poner en orden el llamado de él a pesar de su deficiencia o de su incapacidad. Era calvo. Los profetas eran muy barbudos, él era calvo. Y él inmediatamente da la palabra, porque él tiene que parar eso, más nunca se lo dijeron, déjenme decirle, más nunca se lo dijeron. Y mirándole atrás los vio, los maldijo en el nombre de Jehová y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. 42 está hablando realmente vemos una generación que no ha tomado en cuenta el valor de la palabra del profeta. Es una generación. Estamos en la generación 42 ahora. Somos la generación 42. Sí. Somos la generación. Fíjense que antes no había quizás ocurrido eso, pero el Señor lo que está mostrando es que su palabra, su mensaje, es una determinación tan grande, y él tenía que poner a Eliseo como el profeta en lugar de Elías. Y él tenía que representar realmente al profeta de ese renombre tan grande con esa doble porción, mostrando así que es un tipo de este pueblo que se levanta de este postrer tiempo. El pueblo de reyes y sacerdotes, el pueblo postrero, el pueblo que verdaderamente levanta el estándar, del estándar de Dios en medio del pueblo. De allí se fue al monte Carmelo y de ahí volvió a Samaria. Y de ahí vamos a parar aquí, porque ya son las 10 de la noche. Porque ahí vas a hacer una lista de todos aquellos milagros. Después vamos a hacer todo un recuento de todos esos tipos que él hizo, tan tremendos que Eliseo hizo.
Y Eliseo, mírenlo como una consecuencia de Elías, una continuación de Elías. Como nosotros somos una continuación de Jesús, que Él nos enseñó diciendo, siguiendo sus pisadas. Estamos siguiendo las pisadas de Jesús. Somos la hechura de Él. Hemos sido hechos a la imagen de Él. Entonces, de esa forma estamos nosotros pues viendo este estudio desde ese punto de vista. Hay una gran responsabilidad es ser un pueblo remanente. El valor de tu palabra. Antes nosotros hablábamos, pero ahora tenemos mucho cuidado en hablar. ¿No es verdad? ¿Verá que ahora tenemos más conciencia? Ahora dice, corta esa palabra. No. Yo no digo, ¿verdad? No, ya antes no teníamos nosotros cuidado, hablamos. Pero ahora nosotros sabemos, sea tu hablar sí, no. Sabemos que hay un poder en la palabra y Eliseo cuidaba sus palabras porque tenían un poder muy grande. Vamos a tener un momento de oración para terminar aquí ya. Te damos gracias, Padre. Gracias por todos estos ejemplos que tú nos has dado. Ese ejemplo de Eliseo, el ejemplo de Elías. Y todas aquellas cosas que verdaderamente, Señor, lo tienes reservado para este tiempo. Señor, nunca yo había entendido la vida de Eliseo como una continuidad de la vida de Elías y como un tipo, Señor, de este remanente que tú estás levantando en este tiempo a lo largo y lo ancho de la tierra, porque esto es una obra global. Pero yo te doy gracias, Padre, porque abres los oídos, el entendimiento, y hoy declaramos, Señor, que verdaderamente tú eres un Dios tan cuidadoso, Señor, y que la palabra que sale de nuestra boca tiene tanta trascendencia, Señor, que aprendamos nosotros a valorar aún las palabras que salen de nuestra boca.